Hola a todos, a todas, a todes. En esta clase vamos a abocarnos al análisis de la obra de Althusser y en particular a su perspectiva, su lectura de la teoría del Estado en Marx. Vamos a indagar sobre todo en un artículo clave que va a formar parte de un libro que se titula Ideología y aparatos ideológicos del Estado, y que va a tener una enorme repercusión en el marxismo, pero también en otras perspectivas teóricas, políticas y filosóficas. En ese sentido, vamos a compartirle una serie de PowerPoint que elaboramos junto con Mabel Tuaite-Rey para pensar la problemática del Estado desde la perspectiva althusseriana y en particular atendiendo a los aportes, las reflexiones que vuelca en este texto señero que es Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Una primera cuestión importante es situar el derrotero biográfico, intelectual y político de Louis Althusser, quien nace en Argelia. Ustedes piensen la enorme influencia, el vínculo estrecho que tiene Francia con territorios coloniales. Uno de ellos, por cierto, es Argelia, y de hecho la juventud de Althusser va a estar marcada, ¿no?, por esa tensión, esa relación violenta que ejerce Francia sobre Argelia, y también va a vivenciar, va de alguna manera impactar el proceso de la Revolución Argelina en la propia Francia, ¿no? Pensemos, sin ir más lejos, por ejemplo, la relación, incluso la perspectiva teórica y analítica de denuncia del colonialismo y del neocolonialismo que va a ejercer un personaje como Jean-Paul Sartre, ¿no? Si se quiere, el alter ego, la figura digamos, antinómica en términos existencialistas y humanistas de la propuesta de relectura del marxismo que va a ejercer el propio Althusser, ¿no? Alguien que además participa en la Segunda Guerra Mundial, tiene un proceso incipiente de involucramiento con instancias de militancia católica, ¿no? De vínculo muy fuerte con la religión. Esto lo va a marcar a fuego, ¿no?, incluso en su proceso ya de análisis, de lectura crítica de las prácticas ideológicas y en particular lo que él va a caracterizar como el aparato ideológico iglesia, ¿no? En ese sentido es interesante tener en cuenta que el derrotero de Althusser a lo largo de su vida va a ser sumamente traumático, ¿no? Es decir, va a tener trastornos psíquicos que lo van a acompañar a lo largo de toda su vida, que incluso van a desembocar en el estrangulamiento, en el asesinato de su compañera, Helen, ya en 1980, ¿no? Y a partir de allí, si se quiere, un eclipsamiento intelectual y político, aun cuando va a seguir produciendo, esto va a ser un parteaguas indudable, no solo en su vida, sino en todo su entorno afectivo, pero también intelectual y filosófico. En nuestro caso nos interesa poner el foco fundamentalmente en la década del 60 y en los años 70, ¿no? En particular en lo que va a ser la década del 60, si se quiere, digamos, precedida por una serie de acontecimientos que van a fomentar el debate político, la renovación dentro de el pensamiento crítico y del marxismo, ¿no? Teniendo en cuenta, por un lado, el fallecimiento de Stalin, ¿no?, el principal referente no solo de la Unión Soviética, sino del comunismo a escala mundial, y por lo tanto a los pocos años se va a producir un famoso congreso, ¿no?, el 20 Congreso del PQS, donde además de denunciarse los crímenes de Stalin, digamos, del stalinismo en un sentido más amplio, se va a también criticar fuertemente el llamado culto a la personalidad de Joseph Stalin. Por lo tanto, en 1956 va a ser un año clave. Y va a ser un año clave porque efectivamente allí también
en ese año se produce una rebelión impresionante en Hungría, precisamente un territorio bajo la órbita de la Unión Soviética, el bloque, digamos, de Europa del Este, y una rebelión antiburocrática que hace incluso emerger o resurgir instancias de consejos obreros, que denuncia la dinámica burocrática, el autoritarismo al interior mismo de los regímenes llamados socialistas, y por lo tanto empieza a haber una serie de acontecimientos en la década del 50 que habilitan a una especie de deshielo. A esto hay que sumarle, por cierto, por ejemplo, el conflicto chino-soviético, ¿no? Es decir, el conflicto entre la China de Mao, una revolución como la encabezada por Mao Zedong, que también va a poner en cuestión ese monolitismo, ese carácter unívoco del marxismo de la Unión Soviética, y que va a también plantear una centralidad creciente de procesos revolucionarios que pongan en cuestión esa coexistencia pacífica impulsada, sostenida por la propia Unión Soviética en la posguerra, ¿no? Tras el famoso acuerdo o pacto de Yalta. A esto, a su vez, podemos agregarle como aditamento el descubrimiento, la difusión de determinadas obras de juventud de Marx con una perspectiva, una óptica más de tipo humanista. Estamos pensando fundamentalmente en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, ¿no? Donde la perspectiva humanista del hombre, incluso de una esencia humana enajenada en el proceso productivo, en el dinero, cobra en la propia mercancía, cobra relevancia, un humanismo que además aparece dentro de ciertas corrientes críticas del marxismo como algo eclipsado en el proceso, en la deriva, ¿no? En el devenir de la Rusia revolucionaria, y que por lo tanto realmente vale la pena resituar como columna vertebral del marxismo. Es una coyuntura que al mismo tiempo está precedida por esos años en los que Althusser está en buena medida detenido en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. También son los años de la resistencia en Francia, ¿no? Son los años de una resistencia antifascista en contra de la ocupación nazi, que permiten por primera vez una difusión a escala muy amplia del marxismo, ¿no? Permite una irradiación del marxismo, no solo de las obras de Marx, ¿no? Sino de la perspectiva, de la convicción militante en términos socialistas, comunistas, anticapitalistas, ¿no? Y tienden a coincidir en los años 50 con una cierta, si se quiere, hegemonía intelectual y filosófica del existencialismo, con la figura descollante, por cierto, aunque no es la única, de Jean-Paul Sartre, muy conocido por todos, por Simone de Beauvoir, por Camus, ¿no? Y una serie de revistas, de publicaciones que van a plantear un diálogo muy estrecho entre existencialismo, humanismo y renovación del marxismo. Frente a esta hegemonía parcial, pero muy relevante, del existencialismo, va a empezar a, de alguna manera, tener vigencia, relevancia, una perspectiva que no es menor y que cobra cada vez más importancia, en la cual se sitúa en diálogo, en aprendizaje, el propio Louis Althusser, que es precisamente el estructuralismo, ¿no? Un estructuralismo que va a tener como referencia ineludible, de alguna manera, a, en primer lugar, Saussure, ¿no? Es decir, un personaje clave dentro de lo que es la lingüística, y que poco a poco va a empezar a cuestionar radicalmente al existencialismo, al humanismo, a las corrientes caracterizadas como idealistas, y a postular que la historia no es un producto del hombre con mayúscula, que más bien hay que apelar, referirse,
pensar y analizar como factor explicativo a un todo en el que los elementos no se yuxtaponen, sino que por el contrario se encuentran distribuidos en ellas según su organización de conjunto, ¿no? Esto va a ser denominado estructura, todo estructurado, red de relaciones que produce y reproduce a sus elementos, y de alguna manera es la articulación, es este todo estructurado, son las estructuras las que habilitan o permiten pensar en la distribución, la configuración, el sentido de cada uno de los elementos que la constituye. Este planteamiento va a estar obviamente en términos antropológicos en Lévi-Strauss, va a estar en términos, si se quiere, psicoanalíticos en el propio Jacques Lacan, ¿no? Releer a Freud va a ser una consigna fuerza en aquel entonces en el planteamiento de Lacan, y de manera análoga Althusser se va a proponer releer a Marx, ¿no? Hay quienes van a intentar pensar en este paralelismo, ¿no?, entre la relectura de Freud desde una óptica estructuralista en el caso de Lacan y la relectura de Marx desde una perspectiva antihumanista a nivel teórico, desde una óptica anti, si se quiere, idealista, antisubjetivista, en el caso de Althusser. Althusser tiene varios momentos, digamos, en su derrotero intelectual, filosófico y político. Nosotros vamos a fundamentalmente enfocarnos en las obras que remiten a la segunda mitad de los años 60 y comienzo de los años 70, teniendo en cuenta que en esta primera mitad de los años 60 produce dos trabajos compilados en formato de libro fundamentales. Por un lado, la revolución teórica de Marx, así es como se traduce en castellano, y por el otro, Para leer el Capital, ¿no? En el caso de Para leer el Capital es una obra colectiva, donde intervienen otros intelectuales marxistas, producto de un seminario en el cual se lee, se discute El Capital como obra de Marx, y allí, en ese diálogo y cruce que mencionamos de la perspectiva psicoanalítica, van a proponer, y en particular Althusser va a hacer un hincapié mayúsculo en la necesidad de una lectura sintomática, es decir, de poder pensar, poder preguntar por aquello que no pudo ser preguntado, que Marx quizás no pudo visualizar, ¿no? Es decir, por las preguntas sin respuesta, pero también por las respuestas sin pregunta, por los lapsus, por los vacíos, por aquellos efectos en el discurso mismo de Marx, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de una lectura inocente, va a decir Althusser, y debemos tener como punto de partida la asunción de qué tipo de lectura somos culpables, ¿no? Entonces hay una relectura crítica en ese cruce entre el psicoanálisis e incluso la obra de Spinoza, donde se va a plantear una demarcación, este es un concepto también muy importante para Althusser, una delimitación entre aquellos textos de Marx de tipo juveniles que él va a considerar premarxistas, y esto va a profundizarlo sobre todo en la revolución teórica de Marx, en este libro que aquí ustedes tienen en el PowerPoint, el desglosamiento en términos de los capítulos principales que lo componen. Hay un texto fundamental, bueno, hay varios, ¿no?, de ellos, pero uno que se llama Sobre el joven Marx, que precisamente establece una periodización que se ha trabajado, ¿no?, insistentemente al momento de ordenar, reconstruir el derrotero intelectual y filosófico político, teórico del propio Marx. No es la pluma, no es la firma lo que me permite identificar, va a decir Althusser, a un texto como potestad propio de una problemática específica en el caso de Marx. Los textos juveniles, va a decir él, fundamentalmente las obras de juventud que corresponden a los años 1842 a 1844, recordemos los artículos periodísticos del joven Marx en la Gaceta Renana, los textos referidos a
su discusión y polémica con la filosofía del derecho de Hegel, aquellos artículos que remiten a los anales franco-alemanes, por ejemplo, la cuestión judía, ¿no? Los borradores póstumos referidos a su polémica, a su distanciamiento con los jóvenes hegelianos, van a tener que ver con un periodo de tipo premarxista, va a decir Althusser, ¿no? Y hay dos textos claves que involucran una ruptura epistemológica, un corte epistemológico. Este va a ser un concepto que él recupere de Gaston Bachelard, ¿no? Un epistemólogo francés muy relevante en aquel entonces, y también contemporáneamente. Y estas obras de ruptura fundamentalmente son, por un lado, las tesis sobre Feuerbach, y por el otro lado, la ideología alemana, ¿no? Es decir, ahí hay un quiebre, va a decir Althusser, en Marx, lo expresa aún en un lenguaje feuerbachiano, ¿no? de Ludwig Feuerbach, y en parte neo-hegeliano, y a partir de allí, de 1845, va a comenzar todo un proceso de elaboración, de maduración, lo va a denominar, de una nueva problemática. Si se quiere, volviendo a esa perspectiva de un todo estructurado, la problemática precisamente no tiene que ver con una sumatoria aleatoria, de mera yuxtaposición de conceptos y categorías, sino una perspectiva, un todo estructurado que dota de coherencia a ese corpus, ¿no? Conceptual. Por lo tanto, va a decir que recién podemos hablar de las obras propiamente de madurez a partir de 1857, fundamentalmente luego de todo el desarrollo intelectual, toda la perspectiva que va forjando, ¿no? En este proceso y en este derrotero el propio Marx, en la elaboración de El Capital, ¿no? Es decir, las obras de madurez propiamente de Marx van a estar dadas por, si se quiere, fundamentalmente los primeros borradores de El Capital, 1855-57, y a posteriori de ellos, la edición, por ejemplo, de la primera parte del Capital, ¿no? Y cómo allí se expresa en algún sentido también en estado práctico, va a decir Althusser, una problemática diferente, diametralmente opuesta a la del joven Marx, que está asignada por la antropología, la perspectiva antropológica feuerbachiana, una esencia humana que debe ser restaurada, ¿no? Reabsorbida, mientras que Althusser va a plantear que Marx, el marxismo propiamente de Marx, esta nueva problemática, este continente que inaugura Marx de una ciencia de la historia, el materialismo histórico, no remite al hombre, sino a relaciones estructuradas, ¿no? A precisamente un corte, una demarcación, una delimitación clara entre un periodo joven hegeliano, feuerbachiano en un sentido más estricto de Marx, y obras de madurez a las cuales sí hay que recuperar, y ahí hay todo un desafío que él va a postular, que remite a deshegelianizar al propio Marx, y sobre todo a las interpretaciones humanistas, existencialistas, subjetivistas, idealistas, que van a estar presentes en la Francia de aquel entonces, ¿no? de la primera mitad de los años 60. Por eso, un texto clave también en esta obra, La Revolución Teórica de Marx, va a ser Contradicción y Sobredeterminación. Va a plantear precisamente una ruptura con la perspectiva hegeliana, va a postular que la totalidad de Hegel tiene poco y nada que ver con el todo estructurado, con pensar a la sociedad como un todo estructurado a partir de niveles, de regiones, ¿no? Que tienen relativa autonomía entre sí, pero que implican no solo, retomando la metáfora tópica, digamos, ¿no? o espacial de el Marx del prólogo a la contribución de la crítica a la economía política, un todo estructurado, donde hay diferentes niveles o regiones, la región de lo económico, la región de lo político, de lo ideológico, que tienen relativa autonomía entre sí, con la determinación en última instancia de lo económico, pero con una sobredeterminación
y este es un concepto clave que va a retomar del psicoanálisis, que va a cruzar con algunos planteamientos de ciertas referencias marxistas de la época, pero fundamentalmente una categoría planteada por Freud, la de sobredeterminación, para pensar en una visión menos unidireccional, que no suponga a la superestructura jurídico-política e ideológica como puro reflejo, ¿no?, en una clave unicausal de la estructura económica. Va a romper con esa visión de una base que siempre determina de manera unívoca y constituye casi de manera tardía, a destiempo, a una superestructura jurídico-política, ¿no? Entonces va a empezar a pensar en diferentes temporalidades, va a plantear el concepto de un todo complejo estructurado, donde existe determinación, pero también sobredeterminación, retomando incluso al viejo Engels, ¿no?, de aquellas cartas donde piensa el vínculo entre base y superestructura en la clave de un mutuo juego de acciones y reacciones, ¿no? Hay una crítica sin duda a cierta lectura de los manuales soviéticos, ¿no?, del marxismo-leninismo más ortodoxo y dogmático, que restaba relevancia a la superestructura, de alguna manera a incluso lo estatal como una mera expresión de la base económica, de la estructura y, digamos, de las relaciones sociales de producción en su tensión, en su dinámica de articulación con las fuerzas productivas, ¿no? Por lo tanto, va a plantear la necesidad de releer la obra de Marx desde una óptica científica. La ciencia, para Althusser, remite a la creación de conceptos teóricos, va a romper con una visión o una lectura de tipo empirista, ¿no?, y va a intentar pensar en una relectura que pueda dar cuenta de aquellos elementos distintivos en Marx que lo diferencian de la óptica hegeliana, idealista, subjetivista e incluso desde una perspectiva, digamos, humanista, ¿no? Es decir, este antihumanismo teórico de Marx, va a decir Althusser, es fundamental, y por eso se propone elaborar una teoría científica, deudora del materialismo histórico, que remita a explicar, por un lado, pensemos los años 60, ¿no?, la primera mitad, la ausencia de movimientos políticos que impliquen cambios estructurales, digamos, por qué tras la posguerra digamos, no hay procesos revolucionarios en Europa, y también generar una herramienta teórica que permita pensar las posibilidades de dicho cambio, poniendo el foco en, si se quiere, un concepto clave como es el de reproducción. Y aquí ya nos metemos de lleno en el texto Ideología y aparatos ideológicos del Estado, ¿no?, un escrito redactado en 1969, que va a ser publicado en 1970 en una revista francesa, y que es un texto emblemático en el derrotero intelectual, político y filosófico de Althusser, ¿no?, poniendo el eje, planteando como núcleo de suma relevancia dentro de la teoría científica del marxismo al concepto de reproducción, ¿no? Y va a partir de la importancia no solo de la producción y del proceso inmediato de producción en Marx, sino también de la reproducción, ¿no? Ahí retoma a Marx para decir que ninguna formación económico-social, ninguna sociedad puede, digamos, perpetuarse, sostenerse en el tiempo, digamos, sin la reproducción, ¿no? Digamos, al mismo tiempo que produce, y para poder continuar produciendo, debe reproducir las condiciones generales de su producción cotidiana, ¿no?
Y ahí va a plantear que debe reproducir, por un lado, las fuerzas productivas, retoma este esquema clásico del marxismo, desdoblando obviamente las fuerzas productivas en los medios de producción y la fuerza de trabajo, y al mismo tiempo debe reproducir las relaciones de producción. Althusser se va a enfocar en este texto y también en algunos posteriores, sobre todo en qué permite la reproducción de las relaciones de producción. Y ahí va a ponderar fundamentalmente el análisis de la superestructura jurídico-político e ideológica. Dicho en otros términos, de lo que él va a denominar combinación entre aparatos ideológicos del Estado y aparatos represivos del Estado al momento de reproducir las relaciones capitalistas de explotación, y para eso previamente va a recordar que la reproducción de las fuerzas productivas requiere, por un lado, reproducir los medios de producción, ¿no? Los medios para producir y reproducir la vida en común, medios que tienen que ver con las maquinarias, los instrumentos de trabajo, las materias primas, la infraestructura en un sentido edilicio, ¿no? Es decir, lo que se conoce como amortización, más en términos técnicos dentro de la economía, ¿no? El reemplazo de aquello que se agota, que se gasta en el proceso de producción. Por lo tanto, se requiere reproducir los medios de producción, pero al mismo tiempo se requiere reproducir la fuerza de trabajo. Y hay una particularidad en el modo de producción capitalista, va a decir Althusser, y es que la reproducción de la fuerza de trabajo, a diferencia del feudalismo, de otras formaciones económico-sociales previas a la modernidad capitalista, acontece en buena medida fuera del proceso inmediato de producción, fuera de la empresa, ¿no? Fuera de la fábrica. Piensen ustedes que, por ejemplo, en el feudalismo, el proceso de reproducción, en términos de formación, de calificación de un trabajador o trabajadora, coincidía, incluso físicamente, con el ámbito habitacional, ¿no? Es decir, donde vivía un siervo de la gleba, también allí se formaba en el saber hacer rural, por ejemplo, del cultivo de la tierra, ¿no? Mientras que en el capitalismo, la reproducción de la fuerza de trabajo de la clase trabajadora, por un lado tiene que ver a nivel más de lo que supone la relación social de explotación específica con la compra-venta, ¿no? Con el alquiler, si se quiere, de esa capacidad física y mental para producir, y el intercambio de equivalentes, en donde a cambio de esa capacidad para producir se le otorga un quantum de dinero expresado en términos monetarios, que es el salario, ¿no? Es decir, para reproducir la fuerza de trabajo se requiere por un lado un salario, y acá, si bien no lo profundiza Althusser, es interesante lo que sí menciona, que tiene que ver con cómo ya la lucha de clases está inscripta en la relación salarial. ¿Qué cantidad ¿no? Monetaria, en términos salariales, debe percibir un trabajador o trabajadora? No es algo del orden de lo biológico, no es algo natural, sino que remite a relaciones de fuerza histórica, a tradiciones culturales, ¿no? Es decir, ¿qué requiere para reproducirse un trabajador o trabajadora? Va a ser distinto en Alemania que probablemente que en Brasil. En la década a comienzos del siglo XX que en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Es decir, probablemente dentro de lo que requiere para reproducirse a nivel cotidiano un obrero francés o una trabajadora, va a decir Marx, por ejemplo, incluya determinadas bebidas, ciertos alimentos, una determinada vestimenta. No nos podemos detener, pero algo interesante que aparece con esta noción de reproducción es la reproducción de la fuerza de trabajo en el espacio doméstico y qué papel juegan por lo general las mujeres como trabajadoras domésticas que no reciben un salario, ¿no? A pesar de que garantizan incluso en términos biológicos la reproducción de la fuerza de trabajo. Si bien Althusser no lo menciona del todo, sí más tardíamente en su última etapa intelectual va a ponderar cada vez más los llamados movimientos sociales
entre ellos el movimiento feminista, los movimientos ambientales, ¿no? El movimiento ecologista, los llamados nuevos movimientos sociales que irrumpen con fuerza en los años sobre todo 70 y 80. ¿no? Pero lo cierto es que la reproducción de la fuerza de trabajo remite al salario, pero también remite a una cierta calificación, a una capacitación, a la internalización en las prácticas cotidianas de la obediencia, de un saber mandar, pero también de la sujeción. Y esto, va a decir Althusser, fundamentalmente se aprende en el sentido más profundo en la escuela. ¿no? Un aparato ideológico fundamental en el capitalismo, va a decir él, y también en la familia. Es decir, los procesos de crianza, los procesos educativos, las prácticas, los rituales, ¿no? El habitus, como va a decir Bourdieu, ¿no? Un pensador también contemporáneo a Althusser, de la familia como aparato ideológico estatal. Fíjense a qué nivel llega esta caracterización de Althusser de un Estado, ¿no? que siempre ha estado ampliado, va a decir, a diferencia de Gramsci, ¿no? y va a pensar, por ejemplo, en el papel de la Iglesia como aparato ideológico en el feudalismo. Acontece fuera de la empresa, entonces. En la escuela, en la universidad, podríamos decir, como parte del sistema de aparatos ideológicos escolares o educativos, en fin, en un conjunto de instituciones que reproducen entonces a la fuerza de trabajo en tanto tal. Ahora, Althusser va a poner el foco fundamentalmente en las relaciones de producción, ¿no? que traducidas, leídas desde el prisma crítico de la teoría marxista, van a ser relaciones capitalistas de explotación, que se van a garantizar, de acuerdo a él, en gran medida a partir de una combinación de aparatos ideológicos del Estado y aparatos represivos. Es interesante mencionar que en el caso de Althusser va a partir, va a recuperar, va a tener como punto de partida, si se quiere, la caracterización clásica del Estado del marxismo, ¿no? de Marx y de Engels, ¿no? en sus textos claves, pero también de Lenin. Pensar al Estado como un aparato o máquina especial de represión, que garantiza el dominio de clase, que perpetúa esa situación de privilegio basada en la explotación de una clase sobre otra. ¿no? Esta característica, esta definición, va a decir Althusser, hay que sostenerla, es clave. Ahora, una limitación es que es descriptiva. Es decir, hay que ir más allá de la teoría descriptiva del Estado como órgano de dominación, como máquina, va a decir él, especial de represión. Entonces, en ese sentido, él va a intentar indagar, y este es uno de los propósitos fundamentales de su artículo, en los mecanismos del Estado y en su funcionamiento. El Estado sin duda es aparato, el Estado, digamos, tiene una existencia material en ese conjunto de aparatos, pero al mismo tiempo hay que dar cuenta y diferenciar el poder del Estado de los aparatos estatales. El poder del Estado es el objetivo último en torno al cual gira la lucha y la disputa política entre las clases fundamentales en la sociedad. ¿no? Ahora, puede cambiar, digamos, el poder del Estado puede ser transformado, es decir, y sin embargo los aparatos mantenerse de manera invariante. No, no necesariamente un cambio en el poder del Estado, digamos, quienes ostentan ese poder en términos de clase, equivale de manera automática a un trastocamiento de los aparatos estatales. ¿no? Entonces, en ese sentido, Althusser va a partir, como decíamos, de la teoría clásica marxista en torno al Estado, pero va a retomar, si bien consideramos no con el suficiente reconocimiento de que, salvo Gramsci, en la tradición clásica, tradicional marxista del Estado, no se ha dado cuenta de una dimensión, de una faceta fundamental de lo estatal, que son, de acuerdo a él, los aparatos ideológicos estatales. El Estado no solo es violencia organizada, un aparato especial separado de la lucha de clases para poder intervenir
en ella, y ahí está, si se quiere, lo complejo, ¿no? El Estado es especial, es una máquina diferenciada, pero al mismo tiempo articulada con la dinámica de la lucha de clases, y va a decir en una nota al pie, algo interesante, que Gramsci es el único que ha transitado por la vía que proponemos. Tuvo la idea singular de que el Estado no se reducía al aparato represivo del Estado, ¿no? Efectivamente, que el Estado es un Estado integral, que el Estado es un Estado ampliado, va a decir, o que sea ampliado, va a decir Gramsci, producto de la complejización de las sociedades en Occidente, ¿no? Algo que trabaja en profundidad en los cuadernos de la cárcel. Ahora, Gramsci dice que comprendía que cierto número de instituciones de la sociedad civil, como la iglesia, la escuela y los sindicatos, eran parte de ese Estado integral. Para Althusser, desgraciadamente, no llegó a sistematizar esas intuiciones y quedaron en un estado de agudas acotaciones parciales, ¿no? Althusser entonces va a reconocer, pero al mismo tiempo plantear la limitación de la perspectiva gramsciana, sobre todo porque Gramsci es historicista, porque Gramsci de alguna manera va a reenviar a un planteo, digamos, contrario a la lectura de la obra de Marx por parte de Althusser, y además porque no solo utiliza categorías, conceptos hegelianos como el de sociedad civil y sociedad política, sino que también para Gramsci va a ser reciente esa ampliación del Estado, mientras que para Althusser el Estado siempre, desde el inicio, ha sido ampliado, ¿no? Y piensa, por ejemplo, en el rol fundamental de la Iglesia en el feudalismo como aparato ideológico. Ese rol va a ser suplido en el capitalismo por el par escuela-familia, va a decir Althusser. Pero en el feudalismo, si se quiere, la región dominante, lo dominante es lo ideológico. Y dentro de lo ideológico, el aparato ideológico iglesia tiene un papel fundamental en la reproducción del orden. Por lo tanto, este es un planteamiento sugerente en Althusser, la necesidad de definir al Estado como una combinación, una articulación orgánica entre aparatos ideológicos y aparatos represivos. Él va a establecer una serie de diferencias entre ambos. Va a decir, los aparatos ideológicos son plurales, son diversos, ¿no? Son múltiples e incluso son relativamente autónomos entre sí, ¿no? Podemos pensar el aparato ideológico religioso, el aparato ideológico escolar, el aparato ideológico familiar, el jurídico, el político, el sindical, el comunicacional o informativo, ¿no? El cultural, en fin, son múltiples, ¿no? Son variados, mientras que el aparato represivo estatal está centralizado y tiene una única unidad de mando, ¿no? Podemos pensar en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales, bueno, esa centralidad de mando altamente jerarquizada, esa centralidad en la órbita del Estado, y en particular, por ejemplo, en el poder ejecutivo, ¿no? En el caso de la división de poderes, plantea una diferenciación entre los aparatos ideológicos y los represivos. La mayoría de los aparatos ideológicos, y es algo que también retoma de Gramsci y Althusser, va a decir además, pertenecen al dominio formalmente privado. Pensemos en los medios de comunicación masivos, pensemos en la iglesia que perdura, ¿no? Althusser va a decir, bueno, pierde, digamos, esa centralidad descollante que tenía en el feudalismo, pero sin embargo sigue operando, ¿no? En una clave ideológica. Pensemos quizás en los sindicatos, ¿no? Que no son parte de la estructura estatal en un sentido estricto, ¿no? Del aparato gubernamental, mientras que los aparatos represivos del Estado pertenecen al dominio público, público estatal, ¿no? Ahora va a decir él, estas diferencias no son sustanciales, ya que la propia distinción entre lo público y lo privado tiene como precondición la existencia del propio Estado capitalista. Por lo tanto, el eje diferenciador, lo distintivo, en rigor, es que los aparatos ideológicos del Estado funcionan predominantemente con ideología y de manera residual o secundaria
a través de la represión, y en un sentido inverso, lo que tiende a predominar en los aparatos represivos es el ejercicio o la amenaza de la coerción, y solo de manera secundaria o residual la ideología. No absolutiza estos términos. Lo que va a decir Althusser es que, por ejemplo, puede haber un aparato ideológico, la escuela, los medios de comunicación, que ejerzan algún tipo de represión. Estoy pensando en los medios hegemónicos, en la censura previa, estoy pensando en el ejercicio de cierta violencia que puede ser simbólica, que puede ser física o material, en algunas instituciones o aparatos ideológicos como la familia, como la escuela, ¿no? Pero lo predominante, lo prioritario, lo fundamental es la ideología. Mientras que en el otro caso, también podríamos pensar en ciertas prácticas y rituales que pueden tener que ver con lo ideológico y no exclusivamente con lo represivo, ¿no? Por ejemplo, en plena pandemia, cómo las Fuerzas Armadas pueden repartir alimentos, pueden colaborar, ¿no?, con actividades, a pesar de que, digamos, tienen prohibido, por ejemplo, su intervención, ¿no?, a nivel social o en conflictos internos, como en ciertas fechas conmemorativas o patrias también pueden realizar desfiles. Es decir, puede haber algún tipo de práctica vinculada a lo ideológico, a una interpelación ideológica, ¿no?, y a una reproducción desde ese lugar y no exclusivamente desde el represivo, desde el coercitivo, desde el ejercicio o la amenaza de la violencia, en el caso de las Fuerzas Armadas, de la policía o de la gendarmería o de la prefectura, ¿no? La afirmación, lo que concluye Althusser, es que la reproducción de las relaciones de producción se asegura en gran parte, en gran medida, en el capitalismo, a partir de la superestructura jurídico, político e ideológica. Es decir, a través o mediante el ejercicio del poder del Estado en los aparatos estatales, ya sean los ideológicos o los represivos, en su combinación, ¿no? Por lo tanto, ahí va a plantear algo muy interesante Althusser, y es, retomando esa periodización que establecíamos en la obra de Marx entre los textos juveniles propios de una problemática ajena al marxismo, una problemática antropológica, de una esencia humana, del hombre, ¿no?, como creador, forjador del devenir histórico, y textos de madurez, que Althusser va a llamar la atención de algo paradójico. Allí donde Marx, en mayor medida, profundiza en una teoría de la ideología, es en su momento premarxista. Es, por ejemplo, en una obra como La ideología alemana. Es una obra precisamente de ruptura. Todavía no se corresponde con el momento de madurez, ¿no?, con la perspectiva científica que Marx vuelca en El Capital, que además se adentra sobre todo en la región de lo económico en el modo de producción capitalista, y plantea en estado práctico una perspectiva o una teoría científica de la ideología, ¿no? Por eso hay que hacer una lectura sintomática del Capital, porque efectivamente quizás allí Marx formuló hipótesis, respuestas o interrogantes que no están del todo sistematizados, ¿no? No tienen un orden argumentativo coherente en términos de esa nueva problemática que supo fundar, ese nuevo continente que es el materialismo histórico, la ciencia de la historia, al cual le corresponde, va a decir Althusser, la filosofía como materialismo dialéctico, ¿no?, en un plano más, si se quiere, epistemológico, del conocimiento de la realidad. Entonces, Althusser va a partir de criticar, de problematizar, de desmarcarse, mejor dicho, pero también de marcar, de limitar, que aquellos textos juveniles de Marx, que la concepción de la ideología como falsa conciencia, como puro ensueño, no es estrictamente marxista. No nos sirve, no nos aporta para una teoría científica de la ideología, sino que más bien tenemos que valernos, va a decir él,
no solo de aquellos fragmentos, atisbos, pistas que nos brinda Marx en su etapa de madurez, sino a la vez apelar a, por ejemplo, el psicoanálisis. Y aquí se va a valer de una analogía, de una asociación entre la teoría del inconsciente en Freud, releída desde un prisma lacaniano, y la elaboración de una teoría de la ideología en general. Althusser no va a profundizar tanto en las ideologías en particular, sino en la ideología como estructura invariante, y va a decir que al igual que el inconsciente, de acuerdo a Freud, la ideología es eterna y no tiene historia. Pero no es que no tiene historia en un sentido negativo, como planteaba el joven Marx, ¿no? que toda la historia transcurre fuera de ella, porque es un mero reflejo o expresión de la base económica, sino que no tiene historia en el sentido de que es omnihistórica, acompaña a los seres humanos y a las sociedades desde que el hombre y la mujer son hombre y mujer, ¿no? Diríamos provocativamente que para Althusser el ser humano, el hombre, la mujer, es un son ideológico, ¿no? Es un animal ideológico, más que un son político, ¿no? Es un animal ideológico porque incluso antes de nacer ya está condicionado por toda una trama de aparatos y de dinámicas de interpelación ideológica, ¿no? Ya antes de nacer tenemos un nombre, probablemente un equipo de fútbol, un condicionamiento sexogenérico, impuesto, digamos, estructurado en función de rituales, de prácticas, de un conjunto de instituciones que habitamos, ¿no? Por lo tanto, es interesante plantear, en primer lugar, bueno, una serie de hipótesis, ¿no? Una serie de hipótesis que va a lanzar Althusser en esta última parte del texto, ¿no?, que estamos trabajando, Ideologías y aparatos ideológicos del Estado, para, primero, tomar distancia y romper con la lectura ideológica de la ideología que formula el joven Marx y que había sido reificada, repetida por buena parte de las corrientes idealistas, subjetivistas, humanistas de la época, ¿no? El punto de partida, obviamente, como decíamos antes, es que Marx no parte del hombre con mayúsculas, sino de un periodo histórico socialmente dado, ¿no?, de relaciones estructuradas, de un cúmulo de relaciones sociales que se estructuran y que trascienden a los seres humanos, porque la historia no la hace el hombre, además un falso genérico universal, ¿no? Sino que la hacen en tal caso las masas, va a decir Althusser, remiten en última instancia a relaciones estructuradas, a la contradicción entre relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, y por lo tanto va a plantear la necesidad de forjar, de contribuir a una teoría científica de la ideología en general, no ya de las ideologías en particular. Y la primera hipótesis fuerte, valiéndose, como decíamos, del psicoanálisis, es que la ideología no es una representación de las condiciones materiales de existencia, sino que es una representación de la relación imaginaria que los individuos tienen con sus condiciones reales de existencia. Y esto es interesante, y yo diría es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque rompe con esa idea de alguna manera, la ideología como un espejo deformado, una falsa conciencia de un mundo real, ¿no? Y más bien lo que va a plantear es que la ideología alude a la realidad, pero también la elude, al ser una representación de la relación imaginaria que establecen los individuos con las condiciones materiales. Y acá sí es importante tener en cuenta que no expresa la ideología una relación real, sino el modo imaginario de cómo es vivida esa relación, ¿no? Por lo tanto, es necesariamente una representación deformante de la realidad. Ahora, esta deformación
esta no correspondencia, si se quiere, va a decir Althusser, es socialmente necesaria en función de la propia opacidad de la estructura social. Y acá hay algo interesante. Para Althusser, solo una concepción ideológica de la ideología y de la realidad puede pensar en un mundo, en una sociedad humana completamente desideologizada, ¿no? De alguna manera, y ahí hay un vínculo estrecho con la lingüística, somos animales ideológicos y por lo tanto en toda sociedad humana va a seguir existiendo ideología. En un sentido, si se quiere, positivo. Y me adelanto un poco, en el plano de cómo la ideología en general para Althusser tiene un aspecto positivo, que es que logra la cohesión social, ¿no? Religa, de ahí viene religión. Althusser, habíamos dicho al comienzo, es alguien que tuvo un tránsito, ¿no? Con prácticas y con espacios católicos, religiosos, y por lo tanto la idea de religar, de cohesionar, es fundamental para pensar el aspecto positivo, invariante de la ideología. El problema, va a decir Althusser, es que en las sociedades de clase, y en particular en el capitalismo, la ideología tiene un carácter necesariamente deformante de la realidad, ¿no? Es decir, supone efectivamente, vamos a decir, que es un factor de cohesión social que a la vez está al servicio de la explotación de clase, ¿no? Que supone, digamos, que logra que estos sujetos, estos individuos, ¿no? que ya son de por sí sujetos, incluso antes de nacer, va a decir Althusser, soporten en un doble sentido su sumisión, su obediencia, su condición de explotados y explotadas, ¿no? Se asegura, va a decir Althusser, con la ideología de la clase dominante, que se materializa en prácticas cotidianas, insertas en aparatos ideológicos, que forman a su vez parte de ese Estado, ¿no? En un sentido integral, se asegura entonces la cohesión de los miembros de la clase explotadas por parte de sus explotadores. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces lo interesante es que si bien en toda sociedad la ideología cumple una función práctico-social, asegurar la cohesión de sus integrantes. Cuando digo ideología estoy pensando, por ejemplo, en una función práctico-social. Ninguna de nosotres, quizás conoce a pie juntillas las leyes de la física en un sentido científico, pero sabe, desde esa función práctico-social de la ideología, que no se puede arrojar de un tercer piso porque efectivamente es muy probable que se haga pelota cuando caiga, ¿no? Entonces, si bien no hay un conocimiento científico de las leyes de la física, de la gravedad, sin embargo, la ideología nos permite movernos como peces en el agua, diríamos, en esta realidad, ¿no? Digamos, nos permite vivir de alguna forma, ¿no? Nos permite, digamos, movernos cotidianamente, nos religa, ¿no? nos dota de una función específica y una tarea dentro de la estructura social, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es interesante cómo, de alguna manera, hay una articulación entre alusión a la realidad, va a decir Althusser, porque efectivamente alude a ella, la ideología, aunque no implica una absoluta correspondencia con respecto de ella. También supone una ilusión, ¿no? Un escamoteo, un carácter necesariamente opaco y una representación de la relación imaginaria que establecemos con nuestras condiciones de existencia, ¿no? Ahora, en el capitalismo, va a decir Althusser, el problema es que esta falsificación, este carácter deformante, es sistemático, es orientado, es determinado, y de alguna manera distorsiona, desvía, tiene un carácter deformante que garantiza la relación de explotación. Nos sujeta, nos amarra,
de alguna manera a un conjunto de rituales y de prácticas que perpetúan el dominio de clase. Una situación de desigualdad estructural que no es visible, que es del orden de lo invisible, que tiene que ver con una estructura ausente, va a decir Althusser, ¿no? En ese sentido, va a plantear no solo como definición a la ideología como una representación de la relación imaginaria entre los individuos y las condiciones reales de existencia, sino que también se va a correr, va a plantear una demarcación clara respecto de esa concepción ideológica de la ideología que la supone como un conjunto de ideas, ¿no? Como algo abstracto e inmaterial. Por el contrario, Althusser va a decir que la ideología tiene una existencia material. Y aquí también va a retomar al psicoanálisis para pensar cómo el inconsciente se materializa a partir de sus efectos, de sus lapsus, de digamos, su repercusión en términos de digamos, lo que de alguna manera se materializa en actos. Esa existencia material va a tener que ver con prácticas, con rituales, con actos concretos, porque nuestros actos hablan, materializan discursos ideológicos, ¿no? Es decir, la ideología solo se puede visualizar a partir de acciones concretas. Por eso Althusser va a retomar a Pascal, un filósofo que va a plantear arrodíllate y creerás. Esta frase, muy interesante en los pensamientos de Pascal, una obra clave para Althusser, es muy sugerente, porque no es que porque creo en un sentido abstracto, ¿no?, del conjunto de ideas, de tener una fe, es que soy religioso, sino que porque me arrodillo voy a creer. Porque voy caminando a Luján, es que efectivamente soy religioso, y no es que porque soy religioso voy caminando a Luján, ¿no? Porque asisto a la iglesia, porque reproduzco, repito una serie de prácticas, es que creo en Dios, ¿no? Entonces, es interesante porque por lo tanto, las ideas no tienen una existencia ideal, tienen una existencia material, concreta. Y además, va a agregar, la ideología interpela a los individuos en cuanto sujetos, ¿no? Esta función de la interpelación es fundamental. Ahora no es una interpelación a posteriori, sino que siempre, ya están dados esta interpelación se da incluso, dice él, y lo insiste mucho, antes de nacer. Está la famosa anécdota en su autobiografía, ¿no?, un libro muy interesante, donde él, por ejemplo, apela a su nombre, Louis, que significa él, que significa we, es decir, un sí, a múltiples determinaciones que lo anteceden, que lo precedían y que tenían que ver con un mandato materno, con tramas de vincularidad, con relaciones estructuradas propias de su familia, su orden, digamos, simbólico, lingüístico incluso, que sin duda lo atan a múltiples determinaciones. Por lo tanto, hay una diferencia para Althusser clave entre la ciencia y la ideología. La ideología tiene esta doble función de reconocimiento y de desconocimiento, es decir, nos interpela en cuanto a sujetos, pero no sujetos en el sentido existencialista que, por ejemplo, le va a otorgar Sartre, ¿no? Por eso Althusser va a confrontar con esta perspectiva. Allí donde Sartre cree que somos absolutamente libres, que ejercemos nuestra libertad, cuando más libres nos creemos, es cuando más sujetados, somos sujetos en el sentido de sujetados a relaciones estructuradas. Por lo tanto, Althusser va a plantear la necesidad de diferenciar ciencia de ideología. El marxismo es una ciencia productora de conocimiento, mientras que la ideología es una práctica productora de reconocimiento y al mismo tiempo de desconocimiento. Por eso es fundamentalmente inconsciente, y en esto hay una analogía muy fuerte con el psicoanálisis y con el inconsciente freudiano. Si la función de la ideología es práctico-social, lograr la cohesión social, pero también la obediencia en una trama de relaciones capitalistas de explotación, la ciencia devela el sentido de esa trama de relaciones sociales. La ciencia va más allá del orden de lo visible, intenta indagar
en las interconexiones, en esta estructura, en este todo estructurado, en esta trama, en esta red de relaciones sociales, que son relaciones de explotación y que se reproducen en gran parte a partir de los aparatos ideológicos del Estado y los aparatos represivos del Estado. Por lo tanto, lejos de ver como algo epifenoménico, residual y secundario a la superestructura jurídico-política e ideológica, Althusser va a decir que hay una sobredeterminación y que además la ideología opera como cemento, en un sentido literal del término, como un cemento que permite soldar, religar, ¿no? Cohesionar a el todo social, a los individuos respecto de sus tareas, sus roles, sus funciones, incluso su condición sometida, ¿no? Digamos, en tanto fuerza de trabajo explotable, y por lo tanto la ideología implica un proceso de repetición, va a decir Althusser, va a decir incluso Balibar, Badiou, una serie de intelectuales contemporáneos, mientras que la ciencia es un proceso de transformación de una materia prima, y ahí introduce un concepto que es el de generalidades, 1, 2 y 3, que va desde el ejercicio y el proceso de producción de conceptos teóricos a través de una práctica específica que implica un conocimiento objetivo de la realidad. Ahora, lo interesante es que Althusser va a decir que no hay afuera de la ideología. Y de alguna manera la ciencia se construye a partir de una arcilla de la cual estamos hechos y hechas, ¿no? Interesante. De alguna manera la ciencia es el borde, pero no hay una afuera total respecto de la ideología. Y así como el pez no puede ver el agua en la cual nada, esa agua de alguna forma es la ideología, ¿no? Nuestra cotidianidad está asignada por un universo ideológico, un conjunto de prácticas de reconocimiento que al mismo tiempo son de desconocimiento. Por lo tanto, el marxismo necesita producir conceptos teóricos a partir de una práctica específica, que es la práctica teórica, ¿no? Y ahí hay algo interesante, sugerente en Althusser, que va a ir desarrollando en el transcurrir de los años, porque bueno, esta diferenciación tan tajante entre ciencia e ideología va a ser criticada por diferentes intelectuales, referentes y referentas del pensamiento crítico, ¿no? de la tradición marxista en aquel entonces, y esto va a llevar por un lado a que Althusser escriba una especie de posfacio a ideología y aparatos ideológicos del Estado, que progresivamente vaya elaborando un conjunto de textos y de obras que maticen esta perspectiva que es acusada de reproductivista, de funcionalista, incluso de teoricista, ¿no? Al momento de pensar en ese proceso de ruptura epistemológica que dinamiza el propio Marx, ¿no? Como si fuese un filósofo solitario que descubre o de alguna manera va puliendo esta perspectiva en ese proceso de maduración. La segunda mitad de la década del 70, diría incluso la primera mitad de la década del 70 en menor medida, va a ser una coyuntura de reformulación, de creciente complejización del corpus marxista por parte de Althusser. Es algo a lo que no tenemos tiempo de abocarnos, pero sí lo dejamos abierto y vamos a plantear que es una época asignada por la crisis del marxismo, y Althusser va a celebrar la crisis del marxismo. Va a decir bienvenida a la crisis del marxismo, porque de alguna forma la crisis es un elemento, un núcleo fundamental del propio marxismo, y esto lo va a llevar en su etapa tardía incluso a pensar en una corriente subterránea del materialismo, que es la corriente del materialismo del encuentro, lo que él va a denominar incluso un materialismo aleatorio, recuperando algunos filósofos griegos, en parte también Spinoza, reencontrándose y dialogando con el propio Gramsci y con Maquiavelo, ¿no? Y haciendo de Marx un filósofo, pero un filósofo que piensa desde un campo de batalla específico, ¿no? Que intenta articular filosofía con política en una clave teórico-práctica. Para ir cerrando, diríamos que este Althusser de ideología y aparatos ideológicos del Estado va a ir matizando su posición respecto de el lugar que tiene la lucha de clases dentro del propio Estado, incluso en términos de lucha ideológica,
Si al comienzo Althusser va a decir que que la filosofía no es más que la lucha de clases en el plano teórico, poco a poco va a ir planteando que el Estado, lejos de ser pura reproducción, cada vez más va a ser concebido como un campo de batalla de la lucha de clases. Decíamos, no solo en una nota escrita a posterioridad, es decir, un año después de la redacción de Ideologías y Aparatos Ideológicos del Estado, sino también algunos textos de la primera mitad de los años 70, desde elementos de autocrítica hasta notas sobre los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Los textos sobre Marx y Freud, en fin, toda la primera mitad de la década del 70, incluso la segunda mitad, va a estar signada por una autocrítica de algunas posiciones filosóficas y políticas de análisis, no solo del marxismo como corpus teórico, como ciencia, sino también de la perspectiva de su teoría del Estado, ¿no? Y frente a las acusaciones de teoricismo, de reproductivismo, incluso de funcionalismo que se le adjudican, él va a plantear en estos artículos, en algunos libros, por un lado, reconocer el carácter abstracto de su análisis, porque efectivamente, por ejemplo, quiere avanzar en fundar una teoría regional de lo ideológico en el modo de producción capitalista, pero en general una teoría de la ideología omnihistórica, ¿no? Como algo eterno, tal cual lo es el inconsciente, ¿no? Y por lo tanto, más allá del contenido que puede ir variando, pensarla como una estructura que acompaña a los seres humanos, a las sociedades, a las formaciones económico-sociales, desde que el hombre y la mujer existen, ¿no? Entonces, sin dejar de reconocer un cierto carácter abstracto de su análisis, va a resaltar, va a situar como cada vez más relevante a la lucha de clases, ¿no? En su concepción. Y por lo tanto, va a decir que de alguna manera la ideología dominante no es un hecho consumado, ¿no? No es un hecho ya acabado, sino que implica resistencia, implica lucha, implica disputa. Y los aparatos ideológicos del Estado deben ser vistos también, va a decir él, como un campo de batalla. Asimétrico, ¿no? Por eso, no casualmente, él pide perdón, irónicamente, a los maestros y maestras que intentan dar batalla, dice él, dentro del aparato ideológico escolar. Y la tradición llamada reproductivista, ¿no? Que da cuenta de la escuela como aparato reproductor de prácticas, de relaciones concretas y materiales, ha sido muy potente dentro de las pedagogías, dentro de la sociología de la educación, dentro de la perspectiva marxista, ¿no? En torno a lo educativo, no solo en Europa, sino también en América Latina, ¿no? Ahora bien, Althusser, y aquí quizás sí entroncándose con Gramsci, va a plantear entonces que hay todo un complicado sistema de aparatos ideológicos del Estado donde la lucha de clases está inscripta, ¿no? Donde, por ejemplo, la ideología proletaria juega un papel de cemento, interpela a los individuos como sujetos, él va a llegar a decir como sujetos militantes, está pensando en el partido político, ¿no? Como un aparato potencialmente ideológico, si bien no está inscripto en un sentido pleno dentro del Estado, sobre todo está pensando en los partidos comunistas de nuevo tipo, en las organizaciones revolucionarias que sin duda interpelan en términos ideológicos a el sujeto proletario como un sujeto militante, va a decir él, pero que al mismo tiempo requieren de una práctica teórica. Si podemos estar 24 horas militando, pero si no hay una práctica específica, una práctica científica de conocimiento riguroso de la realidad, digamos, de alguna manera, va a decir él, queda trunca esta doble dinámica, una dinámica que supone una ideología proletaria en confrontación a la ideología burguesa, pero al mismo tiempo una ciencia marxista, una práctica teórica que articule esa experiencia cotidiana, revolucionaria,
del proletariado en su transformación del mundo, y en esto retoma obviamente a Marx, a Lenin, ¿no? De pensar en una revolución socialista, en una ruptura de buena parte del Estado capitalista, en un quiebre, pero al mismo tiempo en una clase que pueda unificarse, cohesionarse en su organización de lucha, y no solo valerse de una experiencia cotidiana militante, sino de conocimientos objetivos. Por eso la importancia de la teoría marxista para él, ¿no? De la teoría en tanto ciencia, que proporciona los fundamentos de un conocimiento riguroso de la realidad. Bueno, esto a grandes rasgos es el planteamiento de Althusser, una perspectiva clave, original, que nos parece importante recuperar a los efectos de las diferentes perspectivas del Estado dentro de la tradición marxista en una clave histórica, y sobre todo atendiendo a dos conceptos fundamentales, que son el de reproducción y el de ideología.